Tengo que agradecer a los amigos del canal todos los comentarios que me ponéis, todos los comentarios buenos que me ponéis. Y deciros una vez más que realmente esto, el desmontar y montar un motor, por lo menos como este, que es bastante sencillo, lo puede hacer cualquiera. Lo único que se necesita tiempo. Y bueno, yo tengo tiempo, con lo cual pues es bastante entretenido y vamos, no hay problema. Hay que tener cuidado en algunas historias y como ya visteis en el vídeo pasado, en uno de los vídeos pasados, las bombas de inyección, por ejemplo, son delicadas, la colocación del cigüeñal, pero realmente se trata de apretar y quitar tornillos y nada más.
Acabamos de meter el motor en la bancada, ya lo habéis visto. No pesa mucho, pero bueno, algo sí que pesa y es un poquillo engorroso traerlo, y eso que lo tenemos todavía sin periféricos, por supuesto, y sin culata ni nada, sin volante de inercia. Pero ya lo tenemos colocado ahí en la bancada. Bueno, pues ya he colocado la tapa de la distribución, como habéis visto. Es un poco engorroso, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer coincidir los engranajes de la bomba de aceite que están aquí dentro sin que se muevan de su posición original, de la marca que se ha hecho en el desmontaje, con la ranura del cigüeñal. A su vez, no se tiene que salir la junta tórica que hay aquí puesta, en donde el conducto del aceite, hay que poner la junta. Luego hay que hacer también coincidir esto, hay que hacer coincidir, a ver si lo veis, eso de ahí dentro, del mecanismo de válvulas, ¿de acuerdo? Con el engranaje ese. Hay que hacer coincidir también en este lado, no sé si se ve tan oscuro, yo creo que no se va a ver, pero bueno. Hay que hacer coincidir la varilla para que entre aquí en la pieza esta. Bueno, en realidad es bastante complicado. Hay que tomarse su tiempo y tomarlo con tranquilidad. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los taqués en el bloque. Voy a meter ya los taqués. Vamos a meterlos aquí en el bloque. Tengo esto puesto para que no le caiga porquería. En los alojamientos que tienen los taqués, que es ahí dentro.
¿no? Vamos a ponerlos y para eso pues hay que, los tengo aquí puestos todos, numerados. Hay que ponerles grasa de molibdeno. Grasa de molibdeno en la parte de contacto con el cigüeñal, que es aquí abajo, y aceite pues por el lateral para ir metiéndolos. Vamos a poner la junta de culata y la culata. Pues estas son todas las cosas necesarias ahora para poner la junta de culata. Ya veis, aquí tenemos la culata planificada. Tenemos la junta de culata. Necesitamos grasa de molibdeno. Luego, para alinear dos brocas, que ahora os enseño cómo se utilizan, yo voy a alinearlo con esto, porque no tengo una herramienta específica. Los 14 tornillos. Es importante no reutilizar los tornillos que había en la culata, porque estos tornillos se estiran cuando se aprietan y pues si se vuelven a utilizar los mismos, seguramente no selle bien la junta de culata, no cierre bien. Luego la dinamométrica, por supuesto, Permatex, que voy a poner, y ahí está el bloque, perfectamente limpio también la superficie. Normalmente no haría falta aplicar Permatex, que es un sellador antiguo Hermetic que se utilizaba para las juntas de culata, porque ahora las juntas de culata tienen esta rayita roja, que es una rayita de silicona que sella todo lo que son los conductos del agua. Pero yo se lo voy a aplicar porque no me fío demasiado, porque ya me pasó una vez que no me selló bien. Entonces voy a aplicar alrededor de todo el Permatex, tanto aquí como en el bloque, para poner la junta. Como veis, ya está la culata puesta, la acabamos de poner y la hemos atornillado. La cámara, esta cámara con la que estoy grabando, no le ha dado la gana de grabarlo y se ha apagado. Iba a destruirla con el mazo grande que tengo, pero Mónica me lo ha impedido, que está aquí. Me ha dicho que no me la daba, que le prometiese que no la destruiría y me la dejaba, si no la había guardado en un cajón.
sea que os habéis perdido todo el tema. Ha sido colocar la junta, colocar la culata en su sitio y apretar los tornillos con la secuencia que os pongo aquí. Tampoco es que sea muy complicado, lo único que sí se aplica el Hermetic, como yo he hecho, el Permatex o el Hermetic, el sellado este, pues tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para colocarla. Entonces nada, hemos puesto 2 brocas en 2 de los agujeros de los 2 tornillos para enfocarla. Hemos puesto la junta y luego la culata y hemos hecho el apriete. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero bueno, ahí está ya el motor con su culata. Con su culata, pues ahora ya empezar a... Tengo que montar el puente de balancines, me falta, que ahora lo montaré. Y nada, empezar a poner los tubos, seguir adelante.